Él es el Rey de Reyes, ¿cierto? Buenos días a todos. ¿Cómo están? ¿Cómo me les va? ¿Qué tal la semana? Trajinada, cansados. Tenemos un poquito de fuerza para estar concentrados esta mañana, meditando en su palabra. Espero que sí. Bueno, rápidamente yo quiero que vayamos a Efesios capítulo 6. Ese es el texto que hemos tomado como base para esta serie que hemos titulado Las Crónicas del Reino. Y vamos a mirar lo que Dios tiene para nosotros esta mañana. ¿Cuál es ese elemento de la armadura que vamos a estar mencionando y de la cual vamos a estar aprendiendo? Entonces vamos al versículo 13 de Efesios 6. Y dice, por tanto, tomad ¿cuánto de la armadura? Toda, ¿cierto? Claro, todavía no hemos visto las últimas piezas, pero sí hemos visto algunas hasta ahora, ¿cierto? ¿Recuerdan la primera? El cinturón de Orión, ¿cierto? No, el cinturón de la verdad, ¿cierto? Después siguió la coraza ¿de qué? La coraza de la justicia, ¿cierto? Después, ¿será que es importante ir al campo de batalla con unos buenos zapatos? Sí, calzados los pies con el apresto del Evangelio, ¿cierto? Y dice entonces toda la armadura para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Luego dice, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Por eso saben, ¿cierto? Porque leyeron ahí. Versículo 16 dice, sobre todo, y es como, claro, todo lo anterior es importante, ¿cierto? Y no es que eso sea más importante, pero está diciendo en pocas palabras, pueden tener todo lo anterior, todo lo que hemos ya mencionado, pero no pueden olvidar esta parte, ¿cierto? ¿Y cuál es la parte que sigue? Hay varias partes que van después de ese sobre todo. Pero la primera que vemos después de ese sobre todo es, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar algunos de los dardos del fuego del maligno, ¿cierto? Todos los dardos del maligno, no importa cuáles sean, no importa cuántos sean, podemos apagarlos con el escudo de la fe, todos. Y todos son todos. Si un dardo del enemigo nos alcanza y nos pincha y nos hace tropezar, ¿es porque tenemos el escudo puesto? No. Si lo tenemos puesto, va a ser suficiente. Y eso es una promesa que podemos encontrar ahí. Pero antes de continuar, quiero hacer un pequeño repaso. Y ya hemos dicho que Dios nos ha dado la oportunidad de decidir de qué reino hacemos parte y a cuál rey deseamos honrar. Y yo quisiera que alguien aquí me recordara por qué ahora podemos decidir a cuál reino seguimos. ¿A qué rey honramos? ¿Desde siempre hemos tenido la oportunidad de hacerlo? Saben, antes de Cristo, nosotros éramos esclavos del pecado, por ende, esclavos de ese rey que vimos en el video. Y simplemente, mi padre tenía un dicho, y es, ustedes van para adelante porque ven a ¿quiénes? A los demás. Y esa era nuestra realidad espiritual. Espiritualmente hablando, nosotros nacimos bajo una realidad y eso era todo lo que existía para nosotros. Y quiero que notemos, eso también ya lo vimos, pero quiero que lo veamos nuevamente, Efesios capítulo 2. Y no es casualidad que es la misma carta en la que estamos, Efesios 2, versículos 1 al 3. El apóstol Pablo dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en el ejército enemigo, en el ejército y bajo la potestad del maligno, en los cuales anduvisteis en otro tiempo. ¿Y qué hacíamos? Siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás.
Claramente, Pablo aquí está estableciendo un contraste, siendo él una de las personas que antes estuvo en el ejército enemigo, ¿cierto? En las filas del adversario, bajo su dominio, bajo su potestad. Y le está diciendo a la iglesia, ustedes, al igual que yo, en otro tiempo estuvimos aquí. Pero ¿por qué ya no están ahí? Porque Cristo nos dio la oportunidad de decidir. Iglesia, esto es importante que lo tengamos en cuenta. Y no me agrada mucho, o siento un vacío mejor, cuando digo estas cosas y no hay personas aquí que no tengan la certeza de si tienen o no una relación con Jesús. Pero ¿sabían ustedes que el solo hecho de que Jesús haya muerto en la cruz no nos hace salvos? Es decir, algunas personas dicen, ok, el enemigo pecó, todos los seres humanos somos pecadores, ¿cierto? Bueno, el enemigo hizo pecar a Adán, luego todos somos pecadores. Pero como Cristo murió por los pecadores, ¿cierto? Luego todos somos salvos. ¿Eso es cierto? Todos tenemos en Cristo la oportunidad de ser salvos. Pero tiene que haber un reconocimiento. ¿Me hago entender? Eso es lo que algunos teólogos llaman gracia impuesta. Y la gracia no es impuesta. No es imputada. No funciona lo mismo. No decidimos si pecábamos o no. Nacimos siendo pecadores, ¿cierto? Eso lo entendemos. Pero ahora Cristo nos da la oportunidad, y eso es la libertad que llamamos en Cristo, de si quedarnos en el mismo lugar o tomar una decisión y avanzar hacia el ejército de Dios, ¿ok? Entonces no es por el solo hecho de que Cristo murió, entonces ya todos son salvos, no. Hay una responsabilidad, ¿cierto? Y se nos ha dado, y cada uno de nosotros es responsable de confesar a Cristo como Salvador personal, eso lo entendemos, ¿cierto? Entonces, en Cristo tenemos la oportunidad de escoger. Y yo espero que todos aquí en realidad no solamente hemos escogido la verdad, hemos escogido andar por la verdad, sino que hemos escogido, como hablamos el domingo pasado, andar y obedecer la verdad. No es suficiente con decir, yo estoy en la verdad y vivir en la mentira. La verdad solamente surge efectos cuando nosotros la obedecemos. De otra manera, no tiene sentido, nos engañamos a nosotros mismos. Si decimos andar en la verdad, pero nuestra vida, nuestra conducta revela algo completamente diferente. Nada sirve. Entonces, vamos a mirar hoy la parte que corresponde de la armadura y vamos al versículo 16. Efesios 6, 16 dice, sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno. Y espero que lo de que Cristo murió y luego no todos son salvos haya quedado claro. No estoy diciendo que la muerte de Cristo no es suficiente. Claro que es lo único que necesitamos, ¿sí? Pero no se aplica simplemente por el hecho de que Cristo murió. Cada persona es responsable de creer, ¿ok? Entonces dice, sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y hay dos cosas que quiero resaltar acá. Hay dos palabras que llaman la atención y que sobresalen aquí. La primera es dardos, ¿cierto? Y la segunda es lo que vamos a estar hablando, el escudo. Ahora, dardos. ¿Qué son dardos? Comencemos por ahí. ¿Qué es un dardo? ¿Ustedes los conocen? ¿Los han usado? Los de papel, ¿ok? ¿Qué otro tipo de dardo hemos usado? Los imantados, ¿cierto? Que hay una diana y uno con unos dardos que tienen imán, simplemente se lanzan, ¿cierto? Cuando estábamos en el colegio, que tomábamos los tubos de la antena, ¿sí? Del televisor, de esos tubos de aluminio. Esos que ustedes recuerdan quién tuvo que mover la antena aquí un día, ¿sí? Entonces, ahí, uno, quieto. Y uno se quedaba quieto, pero se perdía el programa, ¿cierto?
Entonces uno quería bajarse, no, no se mueva, no se mueva. Y eso era todo un evento, ¿cierto? Con la antena. Esos tubos, uno ya cuando la antena nos servía, por supuesto, uno los usaba y también los llamábamos bodoques, ¿cierto? Bodoques de papel. Y uno tomaba el papel, hacía los conitos, los colocaba en la boquilla y disparaba, y esa era una distracción, ¿cierto? Esos fueron nuestros juegos los juegos de muchos de nosotros aquí. Pero ¿saben cómo el diccionario describe dardo? Dice en primer lugar que es un arma arrojadiza, es decir, es una arma que se puede arrojar y se puede arrojar incluso con la mano, ¿sí? Dice semejante a una lanza pequeña y delgada, por supuesto, para poderla lanzar, que se tira con la mano. Ok. Pablo nos está diciendo, Dios nos está diciendo a través del apóstol Pablo que en esta guerra espiritual que estamos librando vamos a recibir dardos del enemigo. ¿Qué tipo de dardo? ¿Bodoques de papel? Armas letales, en serio. Son cuchillos, son espadas. Para que nos dé un poquitico más de miedo, machetes. Eso da miedo, ¿cierto? Pero esta es la situación. Usted y yo todo el tiempo estamos siendo atacados con dardos por parte del enemigo. Y es como si literalmente estamos recibiendo cuchillazos, estamos siendo lacerados con una lanza aguda que tiene la capacidad de dañarnos. Esa es la realidad espiritual. Ahora, tal vez para nosotros eso no resulta tan severo y tan trágico, porque no es que de repente nos miramos al espejo y estamos sangrando, ¿cierto? Y tenemos una herida abierta. O de pronto vamos por el camino y caemos porque nos impactó un dardo, esos que nos dejan dormidos. ¿Han visto esos con los que atrapan algunos ladrones o incluso animales? Son dardos que tienen una sustancia sedantes. ¿Y a ustedes les ha pasado? Que de repente van por la calle felices, gritando, cantando, el Señor es mi pastor, nada me faltará, y de repente cayeron al suelo porque un dardo con una sustancia sedante los impactó. Y cuando se despertaron estaban en la clínica. ¿Eso les ha pasado alguna vez? Es porque no están andando en el Señor. ¿En serio no les ha pasado? ¿No han experimentado eso nunca? ¿Saben? No, esas cosas no pasan de esa manera, no pasan de esa manera física. Y qué bueno que sea así. ¿Ustedes se imaginan llegar a la casa con una pierna rota? ¿En serio? Eso es, si esta guerra fuera física, en serio, es así de severo. ¿Imaginan ustedes llegar a casa porque salieron sin el escudo de la fe? Y de repente, entonces, uno de esos dardos, una de esas lanzas, nos alcanzó y nos cortó un brazo. Pero esa es la realidad que vivimos. Pero ¿por qué no la percibimos? Uno, porque es espiritual. Dos, por cuanto es espiritual y nosotros estamos tan enfocados en lo material, se nos olvida. Pero ¿saben? Esa es una realidad que es espiritual y es lo que Pablo está describiendo aquí de una manera muy, muy precisa. En la batalla de esos días, principalmente en el contexto en el que Pablo está hablando, eran muy comunes los arcos, ¿cómo es que se les llama? Las ballestas, tal vez. Y pues todo el tipo de armas, todas esas armas que ahora existen, no existían en ese tiempo. Las batallas eran más cuerpo a cuerpo incluso. Pero sí existían algunas lanzas que obviamente eran disparadas por la mano, sin ningún otro artefacto, y que podían lograr un buen recorrido. Entonces, para eso se usaban los escudos. Por eso el escudo era tan importante, y por eso estamos hablando de los escudos, de la importancia del escudo.
Pero no necesitamos un escudo si no hay dardos, ¿cierto? Si no hay ataques, tal vez no necesitaríamos un escudo. Pero ¿saben? ¿Notan ustedes el calificativo o uno de los adjetivos de esos dardos? ¿Son dardos de qué? Son dardos de fuego, ¿cierto? Interesantemente, se habla mucho del fuego, ¿cierto? Bautízame con tu fuego, ¿cierto? Y sí, hay que avivar el fuego, pero una gran mayoría de las veces que nosotros leemos fuego en la Biblia es asociado al juicio de Dios y es asociado a castigo. Esa es la connotación del fuego en la Biblia, mayormente. Y aquí nos está diciendo que el enemigo dispara dardos ¿de qué? De fuego. ¿Saben? Dicen los expertos que una de las peores muertes que el ser humano puede experimentar es por ahogamiento o por fuego, incinerados. Y yo no me imagino algo semejante. Entonces hablemos de eso un poquito. Puede que nosotros no lleguemos a la casa con una pierna rota. Pero tal vez eso sí es mucho más palpable y experimental para nosotros. Quizá has experimentado un momento, un día, en el que la iglesia ya no te apasiona. ¿Les ha pasado eso? ¿Saben ustedes que eso es normal? ¿Saben que ninguno, y mira, yo he hablado y escucho líderes y pastores y hombres que han dejado y que están dejando un legado impresionante, y a veces me siento reconfortado por eso, por saber que yo no soy el único que estoy soportando esos dardos. ¿Saben? El desánimo es un dardo. El enemigo usa esos dardos. Y entonces llegan esos momentos en los que simplemente no nos apetece ir a la iglesia. Es lo mismo que ir o no ir, leer la escritura. Tal vez usted y yo hemos experimentado momentos en los que estamos ahí tan compenetrados y queremos más y reclamamos la academia y decimos, pastor, ¿por qué no, en vez de 30 minutos de charla, por qué no 1 hora y media, por favor? Y queremos más. Pero la semana pasada, porque ya esta semana es nueva, una persona que conozco hace mucho tiempo me escribía y me decía, mira, estoy viviendo una crisis de fe. Y me decía, mira, ¿por qué no puedo simplemente entender la Biblia? Y fue genial hablar un poco de esto y ahora espero que ella está mucho mejor. Pero esos son dardos en los que usted simplemente decimos, no entiendo, ok, cierro mi Biblia, sigo con mi vida cotidiana y no me esfuerzo. ¿Por qué? Porque soy desanimado, he perdido fuerzas. Y todos en algún momento pasamos por esos valles. Esos son dardos que el enemigo dispara. Una vez una persona me dice, qué bueno que ustedes siempre están los sábados y no están luchando con esa tensión de si voy o no voy, porque a veces a mí es difícil, hay ocasiones en las que no quiero ir. Y yo le decía, ¿saben? A mí me pasa exactamente lo mismo. Amo ver los chicos, amo verlos a ustedes, en serio, lo digo con el corazón, cada domingo para mí es una necesidad. Pero ¿saben lo que pasa cada mañana de domingo cuando la alarma suena? Bueno, no digo que cada domingo, pero hay momentos en los que el cuerpo me pesa. Y entonces me quedo ahí. No, hay que luchar con eso, pero si ustedes se identifican conmigo, bueno, usted y yo hemos recibido esos dardos. ¿Qué tal esos momentos de dudas? ¿Ustedes han dudado alguna vez? ¿O siempre viven en certeza? No, hay momentos de duda. Eso es otro dardo: vanidad, avaricia, orgullo, egoísmo, rencor. Todos esos son dardos. ¿Qué tal
las maledicencias, cuando simplemente todo lo que vemos es malo y no vemos nada bueno, esos son dardos disparados del enemigo. ¿Qué tal si hablamos de esas tentaciones que tienen que ver con la inmoralidad sexual? ¿Saben qué estaba leyendo en estos días? Y son estadísticas muy fidedignas, no son inventadas. Pero una de las caídas y una de las razones por las que más líderes espirituales y por las que más pastores se están haciendo a un lado del ministerio, ¿saben ustedes por qué es? Inmoralidad sexual. Como hombres, no es un secreto, ¿cierto? Que tal vez esa es una de nuestras luchas mayores y que tal vez es uno de los dardos que más recibimos. Y eso lo digo no porque entonces sean los líderes o los pastores, pero vamos a hablar de eso también, porque no es de balde que estamos experimentando y viviendo esas realidades. Pero todos esos son dardos. De repente un domingo viniste, tuviste una discusión con tu hermano y el siguiente domingo dices, yo no quiero ir para no verle la cara. Todos esos son dardos. Y usted y yo necesitamos día tras día colocarnos el escudo de la fe, porque aunque el escudo falte, los dardos nunca van a faltar. Ahora, hemos hablado un poco de los dardos. Consideremos y meditemos un poco en eso del escudo. La verdad, cuando veo esa película, incluso cuando leo lo que estamos leyendo, yo quisiera ser escudero. Y la razón es porque no me gustan las primeras filas. Me gustan las filas de atrás. Primero porque el que está de frente siempre es el que lo ponchan, ¿cierto? El que le hacen la pregunta. ¿Y si notaron que los escuderos ocupan las últimas filas para protegerse a ellos mismos? Parece que vimos otra película. ¿Qué posición ocupan los escuderos? Al frente, ¿cierto? Al frente. Y en serio, eso yo sé que es muy gráfico y vuelvo a digo, eso es espiritual. Pero si nosotros en realidad decimos que estamos peleando la batalla de la fe, deberíamos sentirnos exactamente así. Esa es una realidad espiritual. ¿Y recuerdan esas hélices? Geniales, ¿no? Tal vez esa es la función espiritualmente del escudo. Bueno, ahora lo que dice Pablo, y si podemos imaginarlo, es que ciertamente los dardos van a llegar y van a dar en el escudo. Y Pablo dice, bueno, históricamente hay varios tipos de escudos. De hecho, hay unos escudos que aproximadamente podían medir 80 centímetros de radio, pero esos escudos ¿cuánto protegen? La cara. Pero habían algunos soldados o guerreros que los usaban acá, o tal vez los sostenían en una mano y con la otra sostenían la espada. Pero el escudo del cual Pablo está hablando aquí dice que aproximadamente podía medir 1,40 de alto y 80 centímetros de ancho. Casi que era un escudo para proteger todo el cuerpo. Y ese es el escudo al que Pablo está haciendo alusión aquí. Ahora, Pablo se movió mucho tiempo en medio del ejército romano, de los soldados romanos. Así que podemos imaginar a Pablo viendo un soldado romano con toda su armadura y se está inspirando y está haciendo esa analogía, ¿cierto? Para decir, mira, ese soldado está completamente cubierto. El escudo de la fe es igual. Tiene la capacidad de cubrir toda nuestra integridad, todo nuestro cuerpo, todo lo que somos. Eso es genial. ¿Saben? Esta semana leí algo que dice que los soldados romanos, algunos especialmente que ocupaban la guardia y que necesitaban estar firmes en una posición, el calzado, las sandalias tenían unos taches de metal que les permitían literalmente pararse
firme. Cuando Pablo dice, cálcense con el apresto del Evangelio, es porque el Evangelio nos da esa misma firmeza. Ahora Pablo está diciendo, usen el escudo de la fe. El escudo de la fe que puede cubrirlos todos de manera completa. Dicho de otra forma, los escuderos están en la primera fila, ¿cierto? ¿Y saben eso que nos recuerda? Que son las personas más comprometidas. Yo les contaba esta mañana cuando tuvimos la oportunidad de ir a paintball, ¿cierto? Y yo les contaba que hicimos los equipos y había una persona que nunca le dispararon, nunca sufrió un impacto. Adivinen por qué. Porque se escondió. Nunca salió. Se atrincheró y se ocultó tan bien que fue incluso imperceptible para el enemigo. Pero ¿saben por qué a los otros nos daban? Porque salíamos. Nos parábamos en la línea y sí, la adrenalina nos encantaba. Y no importaba que nos impactaran, entendíamos que se trataba de avanzar, ¿cierto? ¿Y saben qué pasa con las personas que deciden ponerse en el escudo de la fe? No son las personas que se esconden. Y cada vez que usted y yo nos colocamos el escudo de la fe, ¿saben qué va a pasar? Somos visibles para el enemigo. El enemigo está conforme con personas que van y se esconden detrás de la cortina y que quieren vivir vidas cristianas anónimas. De hecho, eso no es cristianismo. Lo que Pablo está escribiendo aquí es una persona tan comprometida que se pone el escudo de la fe y está dispuesta a pelear no solamente por él, sino a contribuir por la seguridad de los que están atrás. Eso es impresionante. Y vuelvo y digo, lo que Pablo está haciendo y escribiendo aquí no es que estamos por la vida de vacaciones. Está describiendo un conflicto, una batalla que literalmente nos involucra a usted y a mí. Entonces, los hombres que estaban en la parte del frente proveían un muro. Realmente era una línea frontal del ejército. Y por ende, ¿quiénes son los que llevan del bulto, como decimos vulgarmente? Pues los que están al frente. Y a veces decimos, no, es que entre más me comprometo, tenga, ¿cierto? ¿Hemos experimentado eso? Sí. Pero la vida cristiana se trata de eso, de dar la vuelta. No. Pablo dice, pónganse toda la armadura. La van a necesitar. Todo el tiempo la vamos a necesitar. Y cada vez, insisto, que nos ponemos toda la armadura y nos paramos en la primera fila, pues nosotros vamos a ser los primeros en recibir los ataques. Hay mucho cristianismo y muchas personas cómodas en las últimas filas. Y no les importa salir de ahí. Porque saben que si dan un paso más adelante, entonces el ataque va a ser mucho más fuerte. Y no queremos experimentar eso. Y nos conformamos con lo mínimo. Pero Pablo dice, eso no es cristianismo, eso no es pelear la batalla. Y si notan que Pablo viene diciendo, cálcense, estén firmes, cíñanse. Y luego dice, sobre todo. ¿Sabe? Sobre todo no es que lo que viene ahora
como la espada, el yelmo o el casco y lo que estamos hablando hoy, el escudo, sea más importante. Lo que Pablo está diciendo es, sobre todo lo que tienen ya, ¿cierto? No está hablando del nivel de importancia. No olviden esto. ¿Por qué? Porque ¿qué es un guerrero? Un guerrero puede tener la mejor disposición de ir. Podemos tener la mejor disposición de dar el evangelio. Pero si no tenemos fe, el primer dardo nos impacta. Si no tenemos el escudo, la primera niñita que nos dice parecen ridículos, se ven ridículos. Vamos a decir sí, nos vemos ridículos. Quitémonos esto y vámonos a casa. ¡Qué pena! Eso va a pasar. Podemos tener la mejor espada. Un guerrero puede tener las mejores sandalias. Pero ¿qué pasa si no tiene el escudo? ¿Me estoy haciendo entender? Esta es una doble protección. Entonces, ya tienen esto. Sobre todo eso que ya tienen, ahora pónganse esto. Y saben, esta semana también leí algo que dice John MacArthur y me parece muy práctico. Y quiero que pensemos y meditemos en esto. Ya estoy terminando, pero quiero que meditemos en esto. Puedes imaginarte por un momento con toda la armadura puesta, todo lo que ya mencionamos, a eso súmale, tienes el escudo, súmale el casco, toma la espada en la mano y tienes toda la armadura. Recrea ahí la imagen. Y estás en la línea de combate. Cuando hemos ido a paintball, una de las primeras cosas que dicen es nunca se quiten la careta. Nunca. Solamente cuando estés fuera del territorio te la puedes quitar. Y sabemos por qué, ¿cierto? No sobran explicaciones. Pero supongamos que ya acabó el combate, eso es una realidad, ¿cierto? No, hay momentos en los que el combate baja un poco, la marea baja, y vamos a tener un momento de descanso. ¿Qué es lo primero que quitarías de la armadura? Si estamos en campo de batalla, nos van a relevar. ¿Qué es lo primero que soltaríamos naturalmente? Tal vez la espada, ¿cierto? Podría ser. El escudo podríamos soltarlo de manera... Cuando ustedes, los que han usado moto alguna vez, llegan a una tienda, ¿qué es lo primero que retiran? El casco, ¿cierto? No estamos hablando de nivel de importancia, pero quiero que pensemos en lo siguiente. Las cosas que ya hemos mencionado son cosas que nunca pueden faltar. Y son cosas en las que todo el tiempo vamos a estar trabajando en eso, llevando el evangelio, viviendo en la verdad, sintiéndonos seguros en la justicia de Dios, ¿cierto? Sabiendo que nada ni nadie nos puede condenar. Pero entendamos algo, hay momentos en los que el enemigo va a atacar con mayor intensidad, ¿sí o no? Y hay momentos en los que sentimos que estamos haciendo todo bien. De hecho, cuando salimos a evangelizar es genial. Cuando salimos a hacer algo para nosotros es genial y nos encanta. Y ahí uno llega y de hecho cada vez le digo a mi esposa, soy cansadísimo, pero qué bueno llegar a casa con la satisfacción de haber cumplido con la labor, ¿cierto? Eso es genial. Y al otro día, ¿qué pasa? Esperamos 50 niños. Armamos 60 regalos. ¿Esos no son dardos? Sí. Y entonces necesito ponerme el escudo de la fe. Estoy haciendo todo bien, pero necesito ponerme el escudo de la fe. A veces el escudo de la fe, cuando las cosas van bien, es el que por naturaleza queremos descansar, lo hacemos a un ladito, ¿cierto? A veces el yelmo de la salvación, cuando tenemos un pequeño respiro y como que todo, ya menguó la cosa.
es como natural que nos retiramos y la ponemos a un ladito. Entonces Pablo dice, estas cosas tienen que trabajar todo el tiempo en eso. Pero recuerden que cuando ustedes se relajan un poquito, necesitan volver a tomar el escudo, volver a ponerse el casco. Porque el mínimo descuido, el enemigo va a atacar. Fe, entonces, aquí en el contexto, es confianza. Es confianza plena en Dios, es la certeza de que Dios nos guardará. Es un abandono total en su fuerza, en su poder. De eso es lo que Pablo está hablando. De hecho, en el versículo 10, antes que nosotros empezamos a leer lo de la armadura, en Efesios 6:10, Pablo nos dice esto con mucha claridad. Dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos ¿en quién? En el Señor. Podemos tener toda la armadura, pero es que la armadura por sí sola, si no tenemos la fuerza y nuestra confianza puesta en Jesús, no va a pasar nada. Esa es nuestra responsabilidad. Necesitamos ponernos y hacer lo que es nuestro, pero nunca olvidar que quien pelea y quien va delante de nosotros es Jesús, y que peleamos en su fuerza, no en las nuestras. Si bien nuestra responsabilidad es salir al campo con los zapatos, con la coraza, con el cinturón, ¿la fuerza proviene de quién? ¿De nosotros? ¿De nuestra destreza? No, viene de Él. Entonces, cada vez que nosotros nos ponemos el escudo de la fe de una manera simbólica nos recuerda a quién. A Jesús. Nos recuerda que es en sus promesas que peleamos. Nos recuerda que es en su fuerza que avanzamos. Eso es el escudo de la fe. Eso ante lo cual nosotros nos podemos sentir pequeños. Es eso mismo que puede hacer grande el nombre de Dios. ¿Por qué? Porque peleamos en su nombre y peleamos en su fuerza. El escudo de la fe entonces apunta a una persona, apunta a Jesús, apunta a Dios y nos recuerda sus promesas, que solamente en sus promesas estaremos seguros. Entonces, en pocas palabras, y ya para terminar, así de importante es el escudo de la fe. Recordemos entonces que estamos en un campo de batalla continuo. Nosotros no tenemos ojos para ver a los enemigos espirituales. Jesús sí los tiene. Y tal vez muchos de esos dardos que nosotros deberíamos haber recibido, Él los recibió en su propia carne en la cruz. ¿Recuerdan? Él lo hizo ya. Pero ahora nos ha provisto de unas promesas, de unas certezas que conforman ese escudo. Entonces, la única forma de apagar los dardos de Satanás es creyéndole a Dios y a sus promesas. Si usted no está creyendo a Dios, está creyendo a las mentiras del enemigo. Estamos cayendo ante la tentación, estamos haciendo a un lado a Dios. Eso es lo que pasa en realidad. Simplemente nosotros podemos definir los dardos del enemigo como todas esas tentaciones que llegan en el día a día. Esos son dardos del enemigo. Pero qué bueno que podemos apagarlos. Y podemos apagarlos todos, no uno, ni dos, ni tres, sino podemos apagarlos todos creyendo en Jesús, creyéndole a Dios. Entonces, iglesia, el punto aquí es este: que venga lo que venga. ¿Qué más si después de todo estamos protegidos? Tuvimos la oportunidad de ir ayer con mi esposa a Salitre Mágico. Nunca pensamos que íbamos a superar esas cosas. Nunca habíamos hecho algo así. A mi esposa le dieron unas boletas y entonces dijimos, pues,
pues vámonos, ¿sí? Y cuando uno se sienta ahí, yo no soy muy valiente para esas cosas, pero cuando uno se sienta ahí en la silla y empieza a ver más gente que se sube, pues eso empieza a generar un poco de confianza, ¿cierto? Cuando uno ve la fila y uno ve a los niños que escasamente llegan a la medida y se quieren subir, uno dice, pues si él puede, yo también puedo, ¿cierto? Y entonces también uno mira un poquitico más allá y uno ve a las personas más adultas y dice, bueno, yo creo que mi corazón funciona por lo menos igual, así que no hay problema. Y esas cosas empiezan a generar un ánimo, ¿cierto? Pero cuando empieza a pasar, ya uno está sentado y entonces está el cinturón, hay muchos cinturones, ¿cierto? Y están todas esas palancas y uno después se siente como, uno dice, no, como que sí es firme. Y uno se siente en confianza, ¿cierto? ¿No? Valentina dice que no. Pero ¿ustedes creen que Albeiro se subiría a esas mismas atracciones solamente confiando en su propia fuerza? Mira, ni loco, ni loco. No lo haría, en serio, no lo haría. Aunque yo sé que el cuerpo debe estar por lo menos o en lo mínimo en la capacidad de soportar su propio peso, ¿cierto? Yo digo, no, no lo haría, ni loco que estuviera. Yo necesito una seguridad. Y ¿saben? Tal vez la razón por la que no hacemos la tarea a veces y por la que no vivimos vidas dignas de aquel que nos llamó, tal vez es por eso mismo, porque a veces tal vez no vemos a la iglesia y muchas personas viviendo en esa verdad. Eso puede ser una causa de desánimo. Tal vez a veces nos sentimos vulnerables y no seguros porque no estamos confiando lo suficiente en las promesas que Dios nos ha dado. Iglesia, es hora de ponernos la armadura. Es hora de tomar el escudo de la fe y dar un paso adelante. No es en mis fuerzas. Dios ha provisto todo un equipaje para que nosotros vayamos tranquilos y enfrentemos la guerra. No atrás, sino de frente. Eso es lo que hacen los soldados comprometidos. Tomemos un momento para orar. Tal vez tú tienes la certeza y la fe de que eres un hijo, una hija de Dios, y eso tiene que ver con la verdad. Esa es la única verdad espiritual. Ese es el único camino. Tienes una relación con Jesús y estás cimentado, cimentada en Él. Eso es lo que se requiere en primer lugar. Y doy gracias a Dios por eso. Y ojalá, y es posible, que en esa verdad, y te sientes tan firme en Él, y tan seguro y tan segura de tu salvación, porque confías en la justicia de Dios, en la coraza de su justicia. Nada ni nadie, no importa lo que hagas o dejes de hacer, nada ni nadie te va a condenar. Porque Dios ya te declaró justo. Y esa es tu realidad, y amén por eso. Pero llega la hora de ponerte los zapatos con el apresto del Evangelio. Y entonces ahí la cosa empieza a cambiar. Y la cosa empieza a tornarse un poco más difícil. ¿Cómo vas con esos zapatos? ¿Sabías que de una u otra forma los que se ponen los zapatos son los que también experimentan los dardos? Los que van a proclamar el Evangelio. Rechazo, oposición,
días lluviosos, días de demasiado sol, mentes y corazones incrédulos, prohibiciones. ¿Cómo vas con los zapatos del Evangelio? Tal vez no te los has puesto porque necesitas ponerte el escudo. Tal vez con el escudo puesto puedes entender que no importa la respuesta que la gente vaya a dar. Nada ni nadie te va a poder dañar. De hecho, me llamó mucho la atención esta semana que Pablo dice: cálcense con el apresto del Evangelio de la paz. Y saben, los actos de obediencia también traen paz. Así que si nos disponemos a llevar el Evangelio teniendo el escudo de la fe, por más que el enemigo ataque, tenemos la promesa de que los dardos de fuego del maligno no nos van a impactar. Pero necesitamos marchar, necesitamos adelantar, ir hacia adelante. Mi Señor, tú diste el primer paso. Siempre ha sido así. Tú has tomado la iniciativa y te paraste en la primera fila y lo hiciste delante de nosotros, sin un casco, sin una espada, con unas sandalias si acaso. No tenías una coraza que te guardara el costado que pudiese atravesar la espada. Tampoco tenías un casco. La espina, la corona de espinas te dañó. Pero no te importó, lo hiciste por nosotros. Y a través de tu sacrificio en la cruz, hiciste posible todo, un equipo espiritual que nos blinda, que es suficiente, no solamente para protegernos de los ataques del enemigo a nosotros, sino para ir un paso al frente y ganar a otros y pelear por otros, para proteger a otros. Eso es lo que hacen los verdaderos guerreros. Y tú nos has dado, Señor, una responsabilidad de pelear. Y yo te ruego que nosotros podemos experimentar eso mismo en el día a día. Que podemos levantarnos cada día pensando en qué me hace falta de la armadura en este día. ¿Quiero ponerme la armadura ese día? ¿O simplemente quiero salir a ser blanco fácil del enemigo? Yo te ruego, Señor, que tú sigues obrando en cada uno de nosotros, que sigues retando, que sigues desafiando a tu iglesia para moverla en la dirección, Señor, que tú nos estás pidiendo. Gracias por cada uno de nosotros esta mañana, por cada persona que en algún momento va a ver o escuchar esta charla. Yo te ruego, Señor, que tu palabra penetre nuestro corazón, nuestro entendimiento y que dé fruto en nuestras vidas. En tu nombre, amén y amén. Muchas gracias, bienvenidos, todos somos de casita, sí, ¿cierto? Ok, unos pequeños anuncios rápidos. El viernes continuamos con el programa de Manadas. Ya saben, si ustedes tienen inquietudes, preguntas, sugerencias, quieren hacer parte de ese ministerio, hablen con John, con Viviana o pregúntenme a mí, también puede ser. Viene nuestro tiempo de café, estamos tratando de darle forma a una tarde de cine, tal vez sea el primer domingo de marzo. Queremos celebrar, estamos concluyendo esta serie el próximo domingo, ¿sí? Pero yo sé que ha sido una serie en la que especialmente las profesoras y las personas que están encargadas de niños han tenido que experimentar más cansancio. Pero queremos tener una tarde de cine en donde podamos ver la película, ¿recuerdan Hasta el último hombre? Sí, yo sé que algunos la vieron, pero sería genial poder verla, invitar a nuestros vecinos, en fin, eso es algo que queremos hacer. Así que les estaremos anunciando más adelante. También
Estamos planeando retomar el tiempo con nuestros adolescentes. Este año hemos sido bastante lapsos, pero ya estamos en eso, ¿ok? Buenos días, ¿cómo están todos? Me alegro mucho, me estoy muy feliz que todos están aquí otra vez para aprender. ¡Oh, mi escudo! ¡Oh, no! Tan emoción, soy muy emocionante. Ok, emocionante. Listo. ¿Qué tal si llamamos a mi amigo? ¿Cómo se llama? Reinaldo. ¿Ok? ¿Quién quiere llamarlo? ¿Quién quiere ver? Ok. Listo, a la cuenta de 3, como siempre, vamos a gritar Reinaldo y ver si él salga. ¿Listo? A la 1, 2, 3. Hola niños, ¿cómo están? Buenos días, Reinaldo. Creo que estamos bien. ¿Y tú, cómo estás? Yo bien, estoy muy listo hoy. Mira, traje toda la armadura. Toda. Qué chévere. Y, los niños, ¿dónde están la armadura? Sí, creo que he visto algunas partes, sí, en bolsas, está bien, pero creo que hay corazas. ¿Alguien trajo coraza? ¿Sí? ¿De qué? De la justicia. Y sí, yo veo las corazas de justicia. ¿Y eso cómo nos ayuda? Niños pueden ayudarnos. ¿Cómo nos ayuda la coraza de justicia? ¿Cómo hace para nosotros? Hacer la verdad, hacerlo correcto. La coraza de justicia nos recuerda hacer lo correcto en el momento correcto. Muy bien. Y obedecer a Dios también. Y obedecer a Dios, sí. ¿Y los zapatos, cómo se llaman? Zapatos de la paz. ¿Y qué hace esos para nosotros? Tener paz, sí. ¿Y qué más? ¿Llevar qué? Porque se llaman los zapatos del Evangelio de la Paz. Algo del Evangelio. ¿Qué hacemos con el Evangelio? Lo guardamos en una cajita, el Evangelio. No hablamos con nadie sobre Jesús, ¿cierto? Eso no suena bien. No. Llevamos el Evangelio, llevamos Jesús a nuestros amigos, familia, personas que encuentran en nuestro mundo, ¿cierto? Y, ¿qué más? Ana, ¿qué tienes ahí? Sí, ¿ves mi escudo? Yo tengo un escudo. ¿Y por niños, qué? ¿cómo se llama eso? Escudo de la fe. ¿Por qué necesitas un escudo? Bueno, pensamos si estuviéramos en una batalla y con arcos y flechas y todo, espadas. ¿Qué necesitamos para protegernos? Un escudo de la fe, sí. Y mira, Renaldo, tengo un escudo para ti, porque quiero que tú estés protegido. ¡Qué chévere! Gracias, Ana. Sí. Pero en realidad hay flechas que se cruzan en mi camino. No son flechas reales, pero el enemigo quiere atacarnos, ¿cierto? Con flechas invisibles. ¿Y cuáles son algunos de esos ataques, esas flechas que el enemigo nos lanza? El orgullo. Sí, él quiere que estemos orgullosos. La tristeza. Las preocupaciones. El enojo. Muy bien. La ira. El desánimo. Sí. La vanidad. Nuestro enemigo nos lanza, nos manda flechas o ataques. Él quiere atacarnos con esas cosas. Yo no quiero que el enemigo me lastime con sus ataques. Voy a usar ese escudo de la fe para protegerme.
Así recuerdo que soy un hijo de Dios y que Dios siempre está conmigo. Sí, eso es muy bueno y sí, Jesús siempre está con nosotros. Pero falta una parte más que aprendimos hoy. ¿Qué más aprendimos? ¿Cuál otra parte de la armadura? El casco. Y el casco también nos protege de... ¿O nos protege qué? Los pensamientos malos que podemos tener, que el enemigo nos manda, los pensamientos, eso. ¿Y tienes un casco para mí? Hoy no tengo un casco para ti. Qué pena, Reinaldo. Oh, no. No tenía tiempo para hacer un casco para ti. Bueno, está bien. Ok, pero ¿qué tal si haces uno en casa? ¡Uy, sí! ¡Qué bacano! Voy a empezar ya. Oh, bueno. Reinaldo, ¿qué? Ay, perdón. Chao, niños. Chao. Chao, Ana. Chao, nos vemos la próxima semana. Y que traigas tu casco. Traigas el casco para que miran. Claro que sí. Chao. Bueno, niños, no podemos bajar la guardia. Siempre tenemos el escudo y el casco puesto para protegernos de esas flechas, esos ataques del enemigo. ¿Ok? Y creo que Noelia va a ayudarnos en una manualidad chévere.